Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Shalom, bendiciones a todos los que nos siguen, los que nos escuchan. De a poco vemos que va aumentando los que nos escuchan, los que nos siguen, y el propósito es aportar un grano de arena más a esta gran comisión que nos ha encargado Yeshua, a todos los que seguimos Torah, los que estamos en este trabajo, en esta importante responsabilidad e importante también decisión de cada uno de nosotros de retornar a las raíces hebreas, de la emuná, de la fe. En este retorno se producen muchos interrogantes, quienes nos escuchan, a quienes queremos transmitir este mensaje. Si nos hacen cuestionamientos, preguntas, porque al mundo cristiano, y lo entendemos, nos pasó a cada uno de nosotros, cuesta entender y aceptar que lo que se aprendió durante muchos años, durante toda una vida, durante 2 milenios casi, haya tenido un contenido que no estaba totalmente fundamentado en la Torá, en la voluntad de nuestro Creador. Está fundamentado en muchas de las doctrinas, muchas de las teorías, de las interpretaciones en la Biblia, pero no en la interpretación de cada uno de ellas, lo que quiso decir, a causa de esas malas traducciones en algunas partes. Como hemos dicho hasta ahora, es necesario mirar, entender desde la cultura hebrea, desde el significado del alfabeto hebreo, entender los propósitos por los que Yeshua, por los que Jesús venía a manifestarse como hombre a la tierra, y era con un propósito muy, muy definido, que es concretar la promesa, la profecía dada por Dios, por Elohim, por medio de Jeremías. Por medio de Jeremías, así cuando dice que renovará el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso es lo difícil de entender, porque el mundo evangélico, cuando se lee la Biblia, al no saber la condición política que vivía la nación de Israel en los tiempos de Yeshua, al no conocer eso, se involucra todo en lo mismo, se mezcla todo. Cuando se llama judíos, se involucra toda la nación de Israel. Cuando se dice Israel, no se sabe si se está refiriendo a la nación o al reino. Y esto lo explicamos de la siguiente manera. Por el pecado de Salomón, el reinado de Israel se divide en 2 reinos. 10 tribus, las tribus conocidas como las tribus del norte, o reino del norte, de ahí pasa a conocerse de estas distintas formas de ese reino del norte. Casa de Jacob, casa de Israel o casa de Efraín, reino del norte, con capital originalmente en Siquén y después en Samaria. Y el reino del sur, reino de Judá. Entonces, los judíos son los pertenecientes al reino de Judá, pero también son israelitas. Ahora, no los israelitas son judíos. No todos los israelitas son judíos.
Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando habla la palabra, cuando habla la profecía, aclara en cada parte y no se presta atención. Como siempre digo, el tema es que leemos la escritura con conceptos preconcebidos, con conceptos que ya hemos adquirido de nuestros mayores, de nuestros antepasados. También hablaba en estos días, tampoco aplicando reglas gramaticales universales. Entonces pasamos por alto reglas gramaticales importantísimas, que los nombres propios no tienen traducción, interpretación de texto, interpretación de una literatura, y son reglas gramaticales que se aprenden en las escuelas y que se tienen que aplicar también a la escritura, y que se ha ignorado esas reglas gramaticales para aplicarlas en las escrituras. Y todo tiene que ser aplicado para poder entender lo que leemos y despojarnos de conceptos preconcebidos. Y el tema que vamos a tocar hoy es el propósito de las parábolas, porque al no entender y posiblemente nos lleve hoy y el próximo Shabbat, el próximo sábado, para poder llegar con una idea clara, a una explicación clara y completa de lo que significa parábola y el propósito de la parábola. Son dos cosas distintas. Y cuando leemos la parábola y decimos para nuestros tiempos significa tal cosa, ya dejó de ser parábola y pasa a ser una profecía. Porque los mensajes del Eterno, y eso es lo que tenemos que entender, se discuten por muchos años, se debate el significado de parábolas específicos, pero no se comenta, no se habla a ver qué significa parábola para uno o para el otro. Entonces, al no ponerse de acuerdo en el significado de parábola, cuesta mucho llegar a una común interpretación. Entonces, cuando hablamos de parábolas, son mensajes del Eterno, son mensajes de Dios, dada al pueblo que tenía un destinatario específico, para que mirando no vean y oyendo no entiendan, lo explica el mismo Mesías. Para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Ese era el propósito, y ya vamos a ir a los textos, a los versos. Primero quiero explicar esto. Y las profecías son mensajes de Dios dadas por medio de sus mensajeros a su pueblo, pero de cumplimiento futuro, de cumplimiento inmediato, a largo alcance. Y hay profecías que tienen doble cumplimiento, una parte de un cumplimiento en una época, pero la mayoría de las profecías tienen cumplimiento para nuestros tiempos. Entonces, la parábola era un mensaje que tenía que cumplir su efecto en el momento, era algo contemporáneo. Y este dilema, este problema, lo tenían los apóstoles cuando lo escuchaban al maestro hablar de parábolas. Tal es así que ellos le preguntaron. Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de entender, saber que los apóstoles también les costaba entender lo que él decía. Entonces, si le preguntaron al maestro, entonces, antes de querer definir o interpretar a nuestra manera una parábola, le tenemos que preguntar al maestro por qué hablaba en parábola. Y ahí él nos va a decir que eran mensajes de cumplimiento inmediato, contemporáneo, actual, que él estaba hablando y había una parte que no tenía que entender. Pero era el plan de Dios, el plan de su Padre. Y él no vino a otra cosa que a cumplir todo lo que estaba escrito de él y lo que estaba escrito y anunciado por Dios, que se tenía que cumplir en la tierra, principalmente en su pueblo. Entonces, si vamos a preguntar, antes de interpretar una parábola, vamos a preguntar junto con los apóstoles al maestro, allí en Mateo, capítulo 13, verso 10 en adelante,
vemos que ellos preguntaban también, tenían este problema. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? En otro de los evangelios dice que si la gente no te entiende, ni nosotros te entendemos. Él respondiendo, y acá está la respuesta, y esta es la que no podemos cuestionar. Esta es la que no podemos cuestionar. Después le podemos dar una aplicación a la parábola para ilustrar un mensaje, pero nunca salir del contexto o el propósito básico por el cual fueron habladas las parábolas. Y la respuesta de Yeshua es la siguiente: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿quiénes eran nosotros, a vosotros, y quiénes eran ellos? Eso es lo que nunca se debate, lo que nunca se intenta confirmar, a ver quién era el destinatario específico del propósito de la parábola. Porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vosotros eran los humildes, los simples, y también los apóstoles, los discípulos. Y ellos lo va a decir seguidamente, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Los discípulos tenían y se les daba mucho más, y muchas más responsabilidades también. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oirán y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿A quién le estaba hablando eso? Entonces, dice que hablaba en parábolas para que se cumpla el propósito, para que se cumpla lo anunciado, lo profetizado por el profeta Isaías. ¿De quién era profeta Isaías? Eso es lo importante a saber. Y ahí es donde entra la regla o entra en juego el conocimiento de la situación política que vivía la nación de Israel en los tiempos de Yeshua. Para los tiempos de Yeshua ya estaban en el año 800 aproximadamente, 900, más bien en el año 900. Aproximadamente, antes de la era mesiánica, Israel se había dividido en esos dos reinos que yo comentaba al principio: reino de Israel, reino del norte, y reino de Judá, reino del sur. Y él venía, según lo que dice Yohanan, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Él venía a cumplir con el ministerio que le había sido encomendado, a cumplir con el real sacerdocio otorgado por su descendencia de Judá. Ya lo vamos a ir viendo, por eso posiblemente nos lleve este programa, esta audición y el próximo Shabbat, porque es necesario que quede claro esto para poder después entender, y ahí es donde va encerrando y vamos entendiendo el propósito también de las profecías, que tienen muchísimo, muchísimo que ver con la división de los reinos. A ustedes, les decía, a vosotros, a los discípulos, es dado a conocer los misterios del reino. Más a ellos, ¿quiénes eran ellos? Ahí es donde tenemos que entender. ¿De quién era profeta Isaías? ¿De quién era profeta? Ahí es cuando entra en juego y la regla. ¿Son todos los descendientes de Israel son judíos? Eran 12 tribus. Y los reinos se dividieron, 10 tribus al norte, conocidas como casa de Israel o casa de Jacob o casa de Efraín en estos tiempos, más conocido como casa de Efraín. Entonces, cuando escuchamos la profecía, cualquier profecía que habla a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o cuando habla directamente a Efraín,
se está refiriendo a las 10 tribus del norte, al reino de Israel. Y cuando habla de judíos, habla del reino del sur. Vamos a tener que insistir en este concepto para que se nos quede bien grabado y poder entender claramente lo que quiso decir. Ahora tenemos que ver. Cada reino tenía su rey. Entonces, el rey de Judá era rey del reino de Judá, no era de todo Israel. Y cuando habla del reino de Israel, o el rey de la casa de Israel, era rey de esas 10 tribus que se habían apartado, nada tenía que ver ese rey con Judá. De la misma forma están los profetas de la casa de Judá y los profetas de la casa de Israel, y en el tenor de sus profecías nos damos cuenta a quién corresponde cada uno. Es real que los profetas de Judá profetizaron también acerca de los dos reinos, pero cuando hablan de Israel en su plenitud, se está refiriendo a profecías de estos últimos tiempos, a las profecías de estos últimos tiempos. Pero el mensaje de Isaías se tenía que cumplir. Él era profeta del reino de Judá, del reino del sur. Los profetas mayores pertenecían al reino de Judá, a la casa de Judá. Entonces, vamos a ver lo que le dice Isaías, hablando de esta profecía tan importante, cuando Jesús dice, Yeshua dice, hablo en parábolas para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, se está refiriendo a lo que dice Isaías en el capítulo 6, del verso 9 en adelante. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿De quién era profeta Isaías? De Judá. De Judá. Dijo, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Adonai? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Ahí estaba profetizando. ¿Hasta cuándo no iba a entender? ¿Cuándo dejó de haber morador en la ciudad? ¿Cuál era la capital de Judea? Jerusalén. ¿Cuándo fue destruida? Y desterrados, dispersos en el resto de las naciones, en la invasión de Roma por el general Tito, cuando destruye la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Ahí se cumple esto. Hasta ellos no tenían que oír ni entender. Y ahí es donde queda, para el pueblo judío, no para Israel, todo Israel, para el pueblo judío, el único memorial de aquel templo queda hasta hoy en nuestros días, el Muro de los Lamentos, donde vemos los judíos, los rabinos, los doctores de la ley, descendientes de los distintos grupos, saduceos, fariseos, distintas escuelas rabínicas, que hoy van al Muro de los Lamentos a llorar allí. Entonces, ahí es cuando vamos entendiendo. ¿Y por qué tenía que pasar esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se iba a cumplir esto? Lo dice Jacob, Israel, cuando bendice a sus hijos, a sus 12 hijos. La costumbre de Israel no era costumbre, era una ordenanza de Adonai en la instrucción de la Torá, le habla de las primogenituras también. Entonces, vemos que Jacob tuvo 12 hijos y quien tenía que recibir la principal bendición era el hijo mayor, Rubén.
pero por pecados que habían cometido, de la misma forma que Salomón comete un pecado y por el pecado grave que comete es dividido el reino, los hijos de Jacob habían cometido pecados por los cuales no eran merecedores de esa primogenitura. Y lo vamos a ver, lo que está diciendo que iba a pasar con Judá en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Jesús. Vemos en Génesis capítulo 49, todo el capítulo está hablando de la bendición de Jacob a sus hijos. El capítulo 49, del verso 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servicio de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Por eso eran los mayores. Judá estaba recibiendo la primogenitura aquí. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro, la supremacía, la mayordomía, la primogenitura. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. A Shiloh. ¿Quién era ese Shiloh? Ni más ni menos que Yeshua HaMashiach, el Mesías que esperaba a Israel que los liberara de tantos años de esclavitud, tantos años de ser castigados por las naciones, desechados por las naciones. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Entonces, el propósito de las parábolas era: habla a este pueblo en parábolas, para que mirando no vean, para que viendo con sus ojos no vean, y oyendo con sus oídos no entiendan, porque se les quitaba la supremacía, y toma sentido, y tenemos que acordarnos de los temas anteriores. La profecía de Jeremías ahora empieza a tomar forma, la profecía de Jeremías 31, del verso 29 hasta el 36, donde dice: y renovaré el pacto. Vienen días, dice Adonai, en los cuales renovaré, no dice el original hebreo, haré nuevo. Renovaré el pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y el verso 33 dice: y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahí le está siendo quitada la supremacía, le está siendo quitada la primogenitura. El legislador de los pies de Judá estaba siendo quitado porque queda fuera de pacto, no aceptan a Yeshua como su Mesías, siente celos por aquel hijo pródigo que se había ido. Como dice la parábola del hijo pródigo, que se fue, se prostituyó, malgastó su herencia, sus bienes, se fue lejos, y cuando se encontró perdido, pobre, sin nada, dice: volveré a mi padre. ¿Quiénes eran los que estaban entre todas las naciones en los tiempos de Yeshua? Era la casa de Israel, que habían sido deportados el año 720 aproximadamente por el imperio asirio, que habían sido desterrados, sacados de Israel, deportados por todas las naciones del imperio, y nunca más hasta el día de hoy volvieron a su territorio. Sin embargo, la casa de Yehudá, por el pecado que había cometido de torcer los caminos, desviar la Torá, pero nunca dejaron la Torá, desviar la Torá, fueron deportados por el imperio babilónico por 70 años y retornaron. Pero en ese retorno trajeron costumbres babilónicas y vuelven a torcer los caminos y vuelven a sufrir el castigo, y ellos ahí son dispersos también, sacados de Israel, sacados de Judea, y dispersos por todas las naciones por el imperio romano, expulsados de Israel.
hasta que en el año 1948 se cumple la gran profecía de Amós, que se levanta Israel como nación nuevamente. Entonces ahí es donde tenemos que entender cuál era el propósito de la parábola, que decía, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, hasta que venga el Mesías. El Mesías les habla en parábolas para que mirando lean y oyendo no entiendan. No entraron en pacto por no recibir a Yeshua como su Mesías, no entraron en pacto y así se cumple la profecía de Jeremías y hace pacto con Israel. Recordemos, verso 31, renovaré el pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, se lo oigan. Entonces, ahí vamos entendiendo el propósito de las parábolas y vamos a ir entendiendo también que nos dice en Mateo 20, en la parábola de los labradores, en la parábola de los sembradores. Dice, cuando contrató el señor de la viña a algunos labradores, los llamó y les ofreció tantos denarios, al otro lo llamó al mediodía, le ofrece los mismos denarios, a otro lo llama en los últimos momentos. En los últimos momentos, la parábola de Mateo 20, 1 al 16, y le paga los mismos denarios. Y aquellos que habían trabajado todo el día le protestan al dueño de la viña. ¿Por qué nosotros trabajando todo el día nos pagas lo mismo que a ellos? Yo soy el dueño. Tú fuiste contratado por tantos denarios. ¿Cuál es el problema si yo le quiero pagar lo mismo mientras se te haya pagado a ti lo que se te ofreció? ¿Cuál es el problema que yo le quiera dar a estos que estuvieron el último momento lo mismo? ¿Y saben por qué? ¿Qué quiere decir esa parábola? Como Jeremías decía que iba a hacer pacto con la casa de Israel, Efraín tenía que volver a Yeshua, volver a la Torá, y en los últimos momentos, cuando esté por venir Yeshua a reinar a la tierra nuevamente, recién ahí van a entrar esos otros labradores que iban a estar poco tiempo, Judá. A eso se refiere cuando Joel habla que habrá lluvia temprana y lluvia tardía. El día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, fue su gran mayoría, todos los que dice la Biblia, los judíos, habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. No eran judíos. Eso es lo que tenemos que entender. No mezclar, saber diferenciar entre la casa de Israel y la casa de Judá. Saber la situación política, la situación que vivía cada una de las casas en esos tiempos. La casa de Israel fue deportada por todas las naciones que menciona allí en el capítulo 2. El Ponto, el Asia, Frigia, Panfilia, Grecia, Cirene. Y nunca más volvieron, pero los piadosos venían a cumplir lo que dice Deuteronomio capítulo 16. 3 veces en el año comparecerá todo bartullo en el lugar que Elohim escogiere. En la fiesta de los panes y levadura, en la fiesta de Shavuot, mal conocida como Pentecostés, y la fiesta de Sukkot. Eso es lo que estaban haciendo, y no eran judíos, eran de la casa de Israel, los que estaban de todas las naciones bajo el cielo y en Jerusalén. Hay otro misterio allí, que siempre se dijo que Jesús nació en un pesebre. Y cuando Miriam y José vienen a Jerusalén cuando nace el niño, habían venido cumpliendo ese mandamiento de su Dios, del Dios de Israel, de Deuteronomio 16, y la fiesta de cabaña. Entonces nació en un azúcar, no en un pesebre. Entonces no es que no había lugar para ellos, sino que vinieron para celebrar la fiesta de Dios, y allí nace. Pero volvamos al tema de las parábolas.
Decíamos, los que estaban el día de Pentecostés, ese día, eran de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes eran los deportados y que nunca más volvieron a la tierra? La casa de Israel. La casa de Judá eran los moradores de Judea y de Jerusalén en los tiempos del Mesías, porque ellos fueron deportados por Nabucodonosor y a los 70 años retornaron a Judea, a su reino. Por eso las provincias y los lugares de Judea se circundaban solamente a lo que era el reino de Judá, no el reino de Israel. Samaria seguía siendo de los gentiles y todas las tierras heredadas por las 10 tribus, esas que habían sido deportadas, no estaban dentro del territorio de Judea en tiempos de Yoshua. Entonces, ahí vamos entendiendo el propósito de las parábolas. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les quiso decir Yeshua en Mateo 20, del 1 al 16? Pactó con Israel para que sean bendecidas, otro cumplimiento de profecía abrahámica, para que sean bendecidas todas las familias de tierra y la casa de Efraín en estos tiempos, cumplido el tiempo de la profecía, está predicando, está anunciando la Torá a todas las naciones para que se cumpla lo dicho por Zacarías capítulo 8. Tomarán del manto de un israelita los de las naciones y dirán, vayamos con esto porque hemos oído que el Dios de Israel está con ellos. Entonces, en aquel Pentecostés fue la lluvia temprana, caída sobre todos los que estaban en Jerusalén ese día de todas las naciones bajo el cielo, que eran de la casa de Israel. Ellos eran los deportados. Pero no está desechando en su totalidad a Judá tampoco. Los apóstoles tenemos que entender, los apóstoles eran judíos, y por las sanidades, por los milagros que hacía el Mesías en la tierra de Judea, había mucha multitud que le seguía. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, que has escondido estos misterios de tu palabra, de los sabios y entendidos. Esos eran los que componían el Sanedrín: saduceos, fariseos, celotes, esenios, todos los maestros que habían torcido la Torá, a ellos censuraba. Pero habían de la casa de Judá que le seguían y muchos. Pero siempre está hablando del castigo a Judá o a Israel, hablando en líneas generales y en el liderazgo de cada uno de los reinos, de cada una de las casas. Por eso, Israel se fue tras las rameras, se fue tras dioses ajenos, adulteró, se fue tras los dioses paganos de las otras tierras, pero siempre hubo un remanente que mantuvo la fidelidad al Eterno, y estaba ese día, de hecho, de Pentecostés, de Shavuot, ese día en Hechos capítulo 2, estaban ese día en Jerusalén recibiendo la lluvia temprana del Espíritu Santo. La promesa de Jesús, que era necesario que se fuera, pero a los que le obedecían, a los que le seguían, a los que le recibían, no los iba a dejar huérfanos, sino que les iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que les iba a guiar y recordar todas las cosas que él había enseñado. Y esas enseñanzas de Jesús en esos tiempos, que fueron tergiversadas, muchas de ellas, en las traducciones tiempo después. Pero tenemos mucho más que ver acerca de estas promesas dichas en las parábolas y el propósito y el cumplimiento de las parábolas, y explicar cómo se cumplen allí en las parábolas, ahora entendiendo que el destinatario específico de la parábola era Judá, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Ahora tenemos que explicar y entender lo dicho por cada una de las parábolas y darle la aplicación
correcta, según la cultura, el propósito y la misión que había sido encomendada a Jesús por su padre, Elohim, cuando anduvo en la tierra, a Yeshua. Por eso él decía, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la casa de Israel que se había ido tras dioses ajenos, tras ídolos, se había paganizado en las naciones a donde fueron deportados. Esa era la misión específica. Y esa es la gran comisión. Y lo vamos a ampliar, lo vamos a aclarar, lo vamos a ver el próximo Shabbat, cuando continuemos con este mensaje para que podamos entender con claridad el propósito de las parábolas. El Eterno les bendiga, bendiciones. Que la luz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de nuestro Creador, pueda estar dando la claridad, la iluminación de Torah en cada corazón, en cada vida, como dijo el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa es la Torah. La lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino es la Torah que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al reino de Yeshua. Gracias por este tiempo y los espero nuevamente el próximo sábado, el próximo Shabbat, para culminar con este tema del propósito de parábolas. Que el Eterno les bendiga grande. Gracias. A mi casa otra vez.